Hola Guillermo, Nico Yacoy, buenas tardes. Hola, buenas tardes Nico, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos y por esperarnos este ratito en línea. Por favor, aquí estoy. Guillermo, contanos un poco, porque han sido días agitados en la legislatura bonaerense, ¿no? Se han agitado por dos cosas. Vamos primero por lo importante, digamos. Se han estado tratando y aprobando proyectos o iniciativas muy interesantes que quisiera que nos expliques más que contar. Sí, te cuento. En las últimas 3 semanas, digamos, último mes, sobre todo hemos puesto en marcha bien fuerte la legislatura provincial, porque en realidad, y esto hay que decirlo, no estuvo, digamos, con mucho trabajo durante el año, fue un año electoral, entonces eso siempre implica, digamos, menor trabajo de comisiones y menor trabajo también de sesiones. Fue un año electoral largo, porque las elecciones en realidad, al ser en dos partes, empezaron en marzo, en abril, primero con el armado de las listas, después con las primarias, después, bueno, las elecciones generales. Así que fue un año un poco productivo en general en el Congreso, pero después de las elecciones empezamos a acelerar y empezamos a sacar expedientes, empezamos a sacar muchos proyectos que estaban un poco olvidados. Que es mejor que no sean sacados, ¿no? Porque ahí también hay como la demanda de la sociedad de que todo sale rápido a último momento. Sí, pero bueno, nos pusimos un poco las pilas después de las elecciones y todos estos temas que veníamos, digamos, trabajando, estudiando y tratando de consensuar con alguna parte de la oposición, fueron empezados a votarse después de las elecciones. Y ahora, desde el punto de vista de la táctica, Guillermo, también había que esperar la nueva composición de las cámaras. Es verdad eso, sí, es verdad, porque nosotros teníamos una minoría era ni siquiera la primera minoría, era más segunda minoría, tanto en la Cámara de Diputados, en el Senado estábamos un poco más parejos, pero no teníamos mayoría en ninguna de las dos cámaras, por lo cual se nos hacía muy complicado votar los proyectos propios, ¿no? Los que, digamos, los que definen a una gestión, los proyectos que incluso nos envía el Ejecutivo, muchas veces digamos, no podían votarse como quería el Ejecutivo, el proyecto nuestro pasaba lo mismo, así que con esta nueva composición tenemos mayoría en la Cámara de Senadores y estamos a 4 votos de la mayoría también en diputados, que son, digamos, mucho más fácilmente cumplibles que lo que teníamos antes, ¿no? Así que eso también hizo acelerar un poco las resoluciones y hicimos 4 o 5 cosas que son muy importantes porque lo viene reclamando la ciudadanía hace mucho tiempo, que es la reducción del gasto político, ¿no? Y en este caso nosotros dimos un ejemplo muy claro y dimos una señal muy clara a la ciudadanía a través de la ley de ministerios, que se votó hace un par de semanas atrás, por lo cual redujimos en 600 millones de pesos de 221 cargos políticos, esto es, eliminamos 14 subsecretarías, 82 direcciones, en los 14 ministerios redujimos fuertemente los cargos políticos y esto va a permitir para el año que viene un ahorro de 600 millones de pesos que se va a poder volcar a obra pública y demás. Después nosotros ¿qué sería ahorro? Ayúdanos con esto, Guillermo. Sería ahorro básicamente en el sueldo del personal que cubría esos cargos. No solamente sueldo, sino, bueno, toda secretaría, subsecretaría o dirección tiene una estructura, más allá de los sueldos, ¿no? Tiene estructura con teléfono, con luz, con, digamos, un montón de cuestiones que giran alrededor de la gente que trabaja ahí. No se les pidió a casi nadie o a la gente que está ahí, por ahí se la repuso en otro lugar, pero se eliminaron los cuerpos, las secretarías y subsecretarías y estas direcciones que yo te comentaba, por lo cual ahí va a ser posible un ahorro. ¿Es más el gasto corriente entonces de mantenerlo funcionando que de personal? También, y también cargos políticos que tenían salarios muy altos, ¿no? Entonces eso, digamos, se redujo. Esos son 600 millones que se va a volcar a obra pública, como te dije recién. Eso fue el Ejecutivo. Eran como, me sale raviol, pero eso está mal. Exacto, son los famosos ravioles que... Claro, que tiene una connotación negativa, pero eran ravioles que se superponían, digamos, en general. Exactamente, muchos de los cuales tenían funciones duplicadas o hacían lo mismo, ¿no? O incluso generaban burocracia que después inhibían el funcionamiento del sistema o incluso duplicaban esfuerzos y gastos y demás. Sí, son los llamados ravioles los que están en un organigrama que muchas veces tienen nombres parecidos o funciones parecidas, ¿no? Y esto bueno, fue una fuerte reducción, casi del 25% de la planta política, y esto es una muy buena noticia, porque es un ejemplo que estamos nosotros dando desde arriba, ¿no? Estamos pidiendo a la gente constantemente que haga un esfuerzo, que se ajuste la actividad privada, la empresa privada, la gente con sus impuestos. Nosotros tenemos que dar
este ejemplo y lo dimos. Desde el Poder Ejecutivo se dio. Desde el Poder Legislativo, cuando se votó el presupuesto hace un mes atrás, redujimos también en 2.500 millones de pesos el presupuesto de la legislatura provincial. Muchísima plata. Es muchísima, de 6.500 le redujimos 2.500, esto es mucho, nunca se había hecho en la historia de la legislatura de la provincia, es casi el 25% también de reducción, y esta plata, que son 2.500 más los 600 millones, también van a ir volcados a obra pública, cloacas, agua potable, puentes, escuelas, hospitales. Así que esto es muy importante, lo que se hizo sobre el final del año. La semana pasada, la última semana donde estábamos tratando de debatir este tema de las declaraciones juradas de bienes y la derogación de la jubilación de privilegio, fue cuando tuvimos el altercado con el intendente de Ensenada, que irrumpió en la legislatura, produjo unos desmanes, digamos, con barra bravas y demás, pero estamos tratando estos dos temas que finalmente lo pudimos votar ese día algo, y la última sesión el resto, que también es muy, muy importante porque son declaraciones juradas de bienes que nunca se había hecho de parte del legislativo. No era obligatorio que nosotros, los diputados ni los senadores, presentasen estas declaraciones juradas, para que todo el mundo sepa con la mayor transparencia qué bienes tenemos, digamos, cómo está compuesto el patrimonio de cada uno de nosotros, sin ningún tipo de oscuridad, ¿no? Y no solamente para el Poder Legislativo, sino también para el Poder Ejecutivo. Así que hay dos autolimitaciones, si querés, o dos obligaciones que se autoimpone, ¿no? Esta obligación de la presentación de declaraciones juradas, y después una autorrestricción que sería la de las jubilaciones de privilegio. Esa es la más importante y se votó en la última sesión. Y es muy importante porque acá existía una ley de la provincia de Buenos Aires de la época de Domingo Mercante. No sé si ustedes se acuerdan, pero fue un gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando Perón era el presidente. Es decir, es una ley que tiene como 70 años, por la cual los legisladores y los gobernadores y vicegobernadores y demás se podían jubilar con muy poco tiempo de trabajo en la legislatura, por ejemplo, con 2 o 3 años se podían jubilar y obtenían el 82%, sin necesidad de tener los 65 años o los 30 años de aporte. Es decir, había una situación de privilegio que era inadmisible en estos tiempos. Y finalmente nosotros lo delegamos el otro día, después de 70 años, para ponernos, digamos, igual que el resto de los 600.000 empleados públicos que tiene la provincia de Buenos Aires. Es decir, nuestro esquema de jubilaciones va a ser igual que el resto de los jubilados de la administración pública. Eso es una noticia que aportan durante el término de su mandato, eso es nada más. Claro, sí, digamos, lo que se aporta acá, digamos, va a tener que ser cumplimentado con otros aportes, que hagan el mínimo y tener 65 años para jubilarse, si no hay jubilación. Es decir, esto es revolucionario en la provincia de Buenos Aires, y es también me parece una buena señal que le estamos dando a la ciudadanía. Sí, y qué desincentivo para que algunos personajes más preocupados por el propio bolsillo que por la cosa pública aspiren a la legislatura, ¿no? Sí, eso sería... Yo creo que debería funcionar como eso también. Sí, un desincentivo, digamos, indirecto muy interesante. Esperemos que esto repercuta y se acerque a la política realmente la gente que tiene vocación de servicio, ¿no? Porque muchas veces alguno pensaba que esto de la política era venir y llevarse la plata solamente, pero en ese sentido lo que vos decís, Nico, ojalá opere de esa forma, ¿no? Para desincentivar a los piratas que se acercan a la política sin ningún plano, sin ninguna... Y aparece eso, la declaración jurada, menos plata para repartir, porque el recorte en la legislatura tiene que ver con eso, digo, en el fondo empieza a ser menos apetecible. Por supuesto, esperemos que así sea y por eso dimos este mensaje. Y contame un poquito sobre... Esto recién empieza, hay toda una agenda de transparencia que viene, digamos, del gobierno nacional, bajado por el gobierno provincial, que nosotros estamos tratando de cumplir paso a paso. Una agenda muy muy fuerte de transparentar todos los actos públicos y las medidas de gobierno. Ahora te pregunto un poco por dónde viene la agenda para el año que viene, si es que tenés información sobre eso, pero antes quisiera alguna precisión sobre esto que fue la reforma al régimen jubilatorio del VAPRO. Sí, bueno, ese fue un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que también se votó el mismo día que nosotros estábamos votando la derogación de las jubilaciones de privilegio. Y lo que ocurre en el VAPRO es que es un sistema que está fundido, digamos, está en estado terminal, por la sencilla razón de que hay 8.000 activos contra 16.000 pasivos. O sea, 8.000 personas que trabajan en el grupo VAPRO tienen que bancar la jubilación de 16.000
jubilados. Es imposible de bancarlo esto si no es con ayuda estatal. Claro. Este sistema empezó a colapsar hace 7, 8 años atrás. Al principio era poca plata, 2.000 millones, 3.000 millones, 4.000 millones. Este año la provincia de Buenos Aires, decir vos y todos los que nos escuchan, van a tener que pagar con sus impuestos el funcionamiento de esta caja, lo cual es absolutamente injusto, porque digamos... Tal cual, pues si hay algún régimen de privilegio que claro, que ya es raro, pero que ya es raro, lo mínimo que se puede exigir es que sea autosustentable. Exactamente, y no solo que no es autosustentable, sino que el año que viene la provincia de Buenos Aires va a tener que poner 6.500 millones y así increciendo. Cada año la provincia tiene que aportar más. Entonces lo que se hizo justamente después de muchas discusiones y de mucho debate y tratar de consensuar posiciones es hacer unas modificaciones que son modificaciones a largo plazo, digamos, no son una modificación de un día para otro, son graduales. Por ejemplo, hoy los que trabajan en el Banco Provincia se jubilaban a los 57 años, cuando el resto de la administración pública y el resto de los bancos se jubilan a los 65. Entonces lo que hicimos es hacer que la jubilación sea a partir de los 65 años, pero a partir del año 2028 recién, es decir, el año que viene se jubilan en vez de los 57 a los 58, al año siguiente a los 59, 60, 61 y así hasta el año 2028. ¿Y esto está testeado? Bueno, no sé si se puede, ¿no? Pero está más o menos testeado judicialmente. ¿Esto se bancaría un poco el planteo que se haga contra que no respeta derechos adquiridos? No, porque los derechos adquiridos no se tocan. Ese es un tema muy fuerte en Argentina. Hay un espíritu incluso de los jueces, cada vez que llega algún tema que se judicializa, donde hay derechos adquiridos, los jueces siempre han fallado en contra de las modificaciones. Por eso nosotros tuvimos, que eso está bien, en abstracto, Guillermo, está bárbaro. Ahora, yo no sé si hay privilegio adquirido. Derecho adquirido seguro, pero privilegio adquirido es un drama. Ahí por ahí exagera la justicia. Está bien, sí, pero la justicia falla así siempre y hay un montón de reformas que se han tratado de hacer en el país que la ha echado para atrás los jueces. O sea que nosotros hemos tenido el cuidado de no tocar derechos adquiridos. Los que están jubilados ya están jubilados. Claro, pero no hay un derecho adquirido a jubilarte a los 57, decía. No. Eso no, No. Los que se jubilados están, los que se jubilaron a los 57 o los que empezaron el trámite y se están por jubilar estos días, se jubilan a los 57, los que decimos nosotros, a partir de ahora se van a tener que jubilar a los 65 años y esto va a ser gradual. La tasa de sustitución, que se llama, es lo que reciben los jubilados, del 82% va a bajar al 70%, pero también en forma gradual. Y así todo, con estas reformas que impusimos a través de la ley, se estima que más o menos necesitamos 20 o 20 y pico de años para que la provincia tenga que dejar de aportarle a la caja de jubilados. Es decir, es un problema muy grave que hay acá. ¿No? Con estas modificaciones y todo va a llevar un tiempo para evitar el colapso y para no tener que seguir pagándole de nosotros los bonaerenses. Claro, con el caso de las jubilaciones de privilegio, que así son conocidas para los legisladores que ya lo son, jubilados, digo, ahí es lo mismo, se respeta. Es lo mismo, sí. Fíjate vos que yo me enteré hoy por los diarios de que Felipe Solá apuró justamente su jubilación, que estaba saliendo estos días, porque sabía que venía esto, y obtuvo la jubilación finalmente la semana pasada, justo, zafó de esta modificación. Pero sí, los que se jubilaron ya están jubilados y ahí no... Y para tu camada, pongámoslo así, para tu camada, ¿cómo es? No, yo tengo 2 años más de legislador. Todos los que a partir de ahora se empiecen a jubilar o empiecen el trámite de jubilación mañana mismo ya entran en la nueva ley. Claro. Y está bien que así sea. Hay que terminar con los privilegios en este país. Hay muchos privilegios, muchas corporaciones que protestan cuando se quiere hacer modificaciones, y nuestro país hace 70 años que va en una decadencia tranquila en forma de serrucho, pero que no levantamos, incluso respecto de los países vecinos, ¿no? Me parece que esto para retomar el crecimiento y retomar el lugar donde Argentina en algún momento de la historia fue y estuvo, me parece que hay que eliminar muchos privilegios y combatir muchas corporaciones y muchos intereses creados. Guillermo, y lo de Seco ahora sí tuvo que ver con eso, es un representante de los privilegiados. No solo de los violentos, sino era una defensa violenta de los privilegios de su corporación. Sí, es así. Eso fue el jueves pasado, cuando irrumpió con matones, barra bravas. Fueron más de 25 barra bravas que ingresaron en la legislatura, rompieron rejas, rompieron la puerta con una moladora, se subió al estrado de
al escritorio del presidente con cartuchos de gases lacrimógenos. ¿Rompieron la puerta con una amoladora? Rompieron la reja con una amoladora. Y él dice, me invitaron a pasar. Hoy dijo, me invitaron a pasar. Claro, pero está todo filmado eso. Hay varias filmaciones que están justamente analizando los fiscales. Están estudiando bien los videos para ver si piden su detención. Ayer la justicia le rechazó su pedido de exhibición de prisión. Hay 2 fiscales que están justamente investigándolo por coacción agravada, intimidación pública, entorpecimiento de la labor legislativa. Estuvimos 4 horas sin poder sesionar, porque este hombre con sus barra bravas, invitado por algunos diputados, también hay que decirlo. Sí, que tendrán su responsabilidad también eventualmente. Claro, todos delitos muy, muy, muy graves, porque nunca había pasado esto, que se ponga en peligro la integridad física de los legisladores, fotógrafos, periodistas, funcionarios, agentes de seguridad. Y la imposibilidad de sancionar, digamos, la imposibilidad de sancionar también es delito. Y no fue un jueves cualquiera. Eso fue, podemos hasta imaginar que fue una operación de pinzas con el jueves que estaba pasando acá en la Plaza de los Dos Congresos. Bueno, yo lo veo así. Esta semana me estuvieron preguntando algunos medios y a mí me parece que hay un plan sistemático acá de desestabilización, ¿no? Me parece que, digamos, lo que se vio a nivel nacional y a nivel provincial tuvo el mismo funcionamiento y el mismo momento, digamos. Había gente de adentro, en la legislatura y en el Congreso Nacional, que constantemente, diputados que constantemente pedían el levantamiento de la sesión. De afuera había una cierta comunicación con lo que pasaba adentro, y afuera se producían desmanes. Es decir, me parece que acá hubo, como decís vos, un plan de pinzas que trataban de paralizar el funcionamiento del Congreso, tanto nacional como provincial. Para mí esto es una acción destituyente, es sediciosa en los términos del artículo 22, ¿no? Y si miramos para atrás, Nico, y si hacemos un poco raconto de lo que ha pasado en los últimos 2 años, solo veo como que hay una línea que comenzó con la decisión de Cristina de no entregarle la banda presidencial a Macri, con lo cual lo desconoció su legitimidad. Después continuó con este intento constante de deslegitimar al gobierno, cuando dice, por ejemplo, Cristina o algunos de sus diputados que el pueblo votó engañado por la acción de los medios hegemónicos, ¿no? Esto, digamos, justifica los hechos de violencia que puedan venir después. Me parece que hay el otro día, por ejemplo, no hubo, incluso cuando se fue seco de la legislatura y seguimos sesionando, y en la última sesión no hubo un solo kirchnerista de los diputados que haya condenado la violencia, es más, la justificaron. Es decir, me parece que todo esto forma parte de un plan que quiere demostrar al gobierno de Cambiemos como una dictadura que los habilitaría a resistir y a ejercer acciones violentas, ¿no? Yo decía recién en el editorial de inicio que me parecía que sí, esto es cierto, ellos con eso además están pulsando fibras traumáticas de la sociedad argentina, ¿no? La violencia en diciembre. Lo bueno es que no hay plafón, no están prendiendo, al contrario están siendo expuestos, ¿no? Intentan saquear y hasta ahora tenemos que, bueno, son focos, pero la sociedad lo mira. Aunque esté preocupada, aunque no llegue a fin de mes o qué sé yo, es como que el grueso de la sociedad dice, no somos estos y estos no son los métodos. Eso es un enorme crecimiento si se sostiene. Sí, pero así todo, digamos, estamos viendo algunas situaciones problemáticas, peligrosas, lo que le ha pasado a Lustó, por ejemplo, ¿no? Porque si uno ve desde que de arriba hacen cualquier cosa, un intendente irrumpe en una Cámara de Diputados, después otro dice que por ejemplo Moró, que dice que le pegaron bien porque trabajaba en el grupo Clarín, a Bazán, ¿no? De abajo, digamos, se puede interpretar que no hay ley, que la selva todo esto, ¿no? Entonces es muy, muy peligroso este tipo de conductas, porque después, digamos, inspiran al resto de la sociedad para portarse de la misma forma. Hoy Seco habló del IPS como abriendo el paraguas, porque alguna acción de María Eugenia Vidal tendría que ver con eso. ¿Por dónde viene la cosa? Porque ese es un instituto en el que hay que hacer pie. Sí, bueno, no hay ninguna modificación a la vista. Ojo lo que estoy diciendo, no hay ningún proyecto todavía que se esté debatiendo en la Cámara de Diputados ni de Senadores. Hay un montón de rumores sobre que cambios en la jubilación de municipales, de docentes y de médicos, pero no hay nada todavía de eso. Digamos, no ha llegado ningún proyecto, no hay nada en circulación. No quita que en el futuro lo pueda haber, yo lo desconozco. Pero Seco dice cualquier cosa, dijo que la gobernadora quiere meterlo preso para mandar un mensaje a los intendentes peronistas, lo cual habla más de su concepción de la República, ¿no? También dijo, no como una división de poderes, sino como una autocracia, ¿no? También dijo, me quieren meter preso después de ganar con el 60%, como si el 60% le valiera una capa que le garantice impunidad, digamos. Es una cosa... pero eso es lo que entiende el kirchnerismo por la democracia, ¿no? Como que la democracia
le puede dar carta blanca para hacer cualquier cosa, que está por encima de las leyes. Sí, sí, sí. Hay que decirle, chicos, que hoy funciona la República en Argentina y en la provincia de Buenos Aires. No hay ninguna persecución política. A seco lo están persiguiendo los fiscales y los jueces, Sí. con la Constitución y la ley en la mano. No está persiguiendo la gobernadora. Eso es lo que hacía por ahí, o lo que quería hacer el kirchnerismo, o lo que hizo Chávez y Maduro en Venezuela, pero acá no pasa eso. El funcionamiento ese es propio del kirchnerismo. Ahora hay independencia de poderes. Sí. Sí, así es, y espero que el grueso de la sociedad lo estemos terminando de entender a eso, ¿no? Porque es súper importante. Guillermo, te agradezco muchísimo por la charla. Por favor. Saludos. Dale, gracias a vos, te mando un abrazo fuerte. Feliz Navidad a vos y a todos los oyentes. Igualmente. Era Guillermo Castelo, que es legislador bonaerense por Cambiemos. Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, FM 95.5, periodismo en FM.